menos 10,5 de cromo. Y además tienen otros elementos como molibdeno, nitrógeno, cobre, titanio, vanadio, mezclas de diferentes elementos aliados. La idea de utilizar un acero inoxidable es utilizarlo cuando tenemos problemas de corrosión, cuando el material o el componente va a trabajar en un ambiente corrosivo, se fabrica de acero inoxidable. Tiene bastantes aplicaciones, ¿okay? Se utiliza, por ejemplo, en ambientes que contienen ácidos orgánicos, inorgánicos, soluciones alcalinas, cerca al mar, ambientes de alta temperatura. En general, ambientes agresivos, el material por elección es un acero inoxidable. Características generales: resistentes a la corrosión, obviamente, son resistentes al calor y al fuego, sobre todo un grupo de ellos, luego vamos a ver las distintas familias. Son aceros que tienen ciertas características antibacteriales, son aceros higiénicos, tienen muy buena apariencia estética, no se corroen, siempre mantienen un brillo natural. Su resistencia específica es relativamente ventajosa en comparación con la del acero, es decir, resistencia versus densidad, no es su resistencia específica, ¿no? Son de fácil fabricación y con ellos se puede además también fabricar cosas de manera fácil, que son soldables, se pueden deformar, volar, enrugir, etc. Tienen muy buena resistencia al impacto, ¿sí? Son 100% reciclables y tienen una alta vida de servicio, ¿no? Bastante larga, ¿no? Una vida de servicio bastante larga. El problema es que, claro, son caros, ¿no? Y esto está asociado básicamente al precio del níquel. El níquel es uno de los elementos cuyo precio se ha venido incrementando notablemente en los últimos años y varios de los aceros inoxidables utilizan porcentajes bastante relativamente significativos de níquel, ¿no? Entonces hace que estos materiales sean caros, ¿no? Hoy en día se ha desarrollado no hoy en día, ya hace unos años se vienen experimentando con nuevas composiciones químicas para aceros inoxidables con contenidos de níquel más bien bajos, ¿no? Ya luego vamos a ver de qué rangos hablamos. El crecimiento en la producción de aceros inoxidables también ha sido continuo, al igual que para los aceros en general, como pueden ver en esta gráfica. La producción de aceros inoxidables sigue incrementándose y su uso también, ¿no? Particularmente aquí en el Perú, por ejemplo, también con esto de la boom de la construcción y en general el desarrollo de la industria, por ejemplo, la industria alimentaria, todo es acero inoxidable, en la industria cervecera, todo es aceros inoxidables, en la industria vitivinícola también todo es aceros inoxidables, ¿no? Entonces, crecen las industrias y quieren ampliar su planta, hacer alguna modificación, ampliación, etc. Aceros inoxidables. El acero inoxidable es el material que se utiliza y por lo tanto su producción y consumo siguen aumentando. Bien, aquí podemos ver la familia de los aceros inoxidables, ¿no? Tenemos acá, en general podemos clasificarlos en 5 grupos: ferríticos, martensíticos, austeníticos, dúplex y los endurecibles por precipitación. ¿De qué depende esa clasificación? Bueno, básicamente hemos dicho que un acero inoxidable tiene por lo menos 10.5 de cromo. Además, un acero tiene carbono y hierro. Tiene carbono, hierro y tiene cromo, ¿okay? Si tiene un contenido de cromo bastante elevado, el acero que vamos a tener es un acero ferrítico. Ya habíamos dicho la vez pasada que el cromo es un elemento que estabiliza ¿qué fase? La ferrita, ¿verdad? Mientras que el níquel estabiliza la austenita. Entonces, si nuestro acero tiene contenidos de cromo altos, es mayormente aliado con cromo, vamos a tener como resultado un acero ferrítico. Y si más bien es un acero que tiene contenidos de níquel, el níquel empieza a estabilizar la austenita y se vuelve un acero austenítico, un inoxidable austenítico. Además, en ambos casos pueden tener otros elementos de reacción, molibdeno, titanio, nitrógeno, cobre, en donde también cada uno de esos elementos tiene un rol en estabilizar ya sea la ferrita o la austenita, es decir, contribuye también con la estabilización de estas fases. Tenemos además, en el caso de los aceros ferríticos, si lo templamos, se vuelve martensítico. Entonces tenemos también aceros de propiedades martensíticas. Los superferríticos ya tienen un alto contenido de cromo, o sea, más alto de los 25 o 25 para acá. Ya dijimos, los austeníticos son aquellos que empiezan a tener contenido de níquel, y si
tienen bastante contenido de níquel se llaman superausteníticos. Hay una clase especial de los austeníticos que tienen una composición que los hace bastante resistentes al calor. En el medio tenemos a los dúplex, y los dúplex son aceros inoxidables que tienen una composición química que hacen que su microestructura sea 50% austenita y 50% ferrita. Por eso se les llama dúplex. Vitaminas. Bueno, 49.8 y 50.2, ¿no? Pero digamos nominalmente es 50-50. Además hay un grupo adicional que son los endurecibles por precipitación, en donde, como su nombre lo indica, son aceros inoxidables que se endurecen por un tratamiento térmico de precipitación, ¿no? Están 5 familias, ¿sí? Ferríticos, austeníticos, martensíticos, dúplex y los endurecibles por precipitación. Bueno, hay otros también aceros que se han ido generando. Por ejemplo, ahora hay unos aceros ferríticos martensíticos, ¿no? Pero también son parte del desarrollo y de la investigación en los aceros inoxidables. Acá en la industria peruana lo único que se conoce son los austeníticos, la segunda familia que tenemos allá. Algunos que otros, ha habido hablar de los ferríticos alguna vez, pero todo el acero inoxidable que se utiliza acá en la industria vitivinícola, alimentaria, en la industria de los alimentos, todo eso es inoxidables austeníticos. Aquí podemos ver cómo está distribuida la producción mundial de estos aceros. Esto fue una estadística de 2006. La mayor parte de aceros que se producen son austeníticos, ¿sí? En segundo lugar, los aceros ferríticos, los austeníticos al cromo manganeso, y los aceros dúplex ocupan una pequeña porción, ¿no? La producción de dúplex ha ido incrementándose con el paso del tiempo. Ahora son cada vez más utilizados porque combinan las buenas propiedades de los ferríticos y de los austeníticos, y además tienen un precio bastante atractivo, ¿no? Bien, vamos a empezar entendiendo primero los aspectos metalúrgicos de los aceros inoxidables. ¿Por qué? ¿De dónde le vienen las características de los inoxidables? ¿Qué hace que sea austenítico, que sea ferrítico? Como ya habíamos mencionado algo de esto, ¿no?, en la clase pasada, el cromo es un elemento que estabiliza la ferrita, ¿sí? Mientras mayor es el porcentaje de cromo, incrementa el campo de estabilidad para la fase ferrita. Más cromo, más grande es el campo de estabilidad para la fase ferrita, y mi microestructura a temperatura ambiente va a estar constituida primordialmente por ferrita. Aleaciones, por ejemplo, de hierro con cromo con más el 18% de cromo presentan una estructura 100% ferrita, ¿no? Eso que ven ahí es el diagrama de fases hierro-cromo, ¿sí? Como podemos ver, la zona de estabilidad de la ferrita es bastante amplia en comparación con la zona de estabilidad para la austenita o para la fase gamma, que aparece acá también, ¿no?, que también es una fase muy ferrita. El níquel, por otro lado, es más bien un elemento gamáfero, ¿sí? Estabiliza la austenita. Aquí estamos viendo el diagrama de fase hierro-níquel y podemos ver cómo para porcentajes de níquel, por ejemplo, bastante altos, la microestructura es 100% austenita, ¿no? Para porcentajes en este rango tenemos un poco de ferrita, una austenita, ¿sí? Pero los aceros inoxidables austeníticos, a pesar que no llegan a tener porcentajes tan altos de níquel, como tienen otros elementos de aleación también, terminan teniendo microestructuras casi siempre 100% austeníticas. En un acero inoxidable tenemos el efecto combinado de ambos elementos. Tiene níquel y tiene cromo. Entonces los resultados pues no van a ser tan sencillos como hemos visto aquí en los diagramas de fase, ¿no?, sino que va a depender de la proporción de esos elementos y además también de los otros elementos aliados. Aquí podemos ver el caso de un acero con 0.1% de carbono y cómo es que se puede estimar, digamos, la microestructura en función del porcentaje de níquel y el porcentaje de cromo, ¿no? Si por ejemplo tenemos un acero con un porcentaje de cromo de 10% y
níquel menor a 10% también, o sea, estamos en esta zona, básicamente va a ser un acero ferríteo. Si tenemos el mismo porcentaje de cromo, pero ahora con un porcentaje de níquel de 18%, por ejemplo, estamos por acá, va a ser un acero con una estructura. Esto para porcentaje de carbono promedio de 0.1. El carbono también tiene un efecto en estabilización de la ferrita o de la austenita, y por lo tanto, si yo cambio el porcentaje de carbono, esto va a cambiar. Esto es para 0.1% de carbono. Ok, veamos qué va pasando conforme se incrementa el porcentaje de níquel. Este ya es para una relación fierro-cromo-níquel, es decir, un diagrama de fases, un diagrama de fases trifásico, tenemos 3 elementos ahí, y lo que ocurre es que conforme se va aumentando el porcentaje de níquel, aquí, 0% de níquel, 1%, 4%, 3%, conforme se incrementa el porcentaje de níquel, se va agrandando la región de estabilidad de la austenita. Eso indica que efectivamente es un elemento gamma. El níquel estabiliza la austenita, para porcentajes altos de níquel se va expandiendo su zona de estabilidad. Aquí en esta región lo que tenemos es igual, tenemos austenita, pero ya empieza a aparecer un poco de ferrita de acá. Podemos ver también qué ocurre en el caso del carbono. El carbono también es un elemento gamma. Mientras más se va incrementando el porcentaje de carbono, estabiliza la austenita, ¿no? El problema es que también mientras más elevado es el porcentaje de carbono, empieza a formar carburos. Y eso desde el punto de vista de tenacidad y resistencia a la corrosión para un acero inoxidable es a veces perjudicial. Entonces no conviene tener un acero inoxidable con contenidos de carbono muy altos. Aquí podemos ver los casos de un porcentaje de carbono menor a 0.01%, y este es para un porcentaje de carbono igual a 0.05%. El campo de estabilidad de la austenita es más grande acá, y además el problema para porcentaje medio de carbono es que empiezan a aparecer ya fases de carbono, y eso luego vamos a ver con detenimiento por qué no es tan bueno para un acero inoxidable. Bien, ¿qué ocurre en el caso del nitrógeno? Hemos visto el níquel, el carbono, son elementos alfágenos, hemos visto por ahora gamágenos y alfágenos, por ahora hemos visto. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Pueden ver aquí ustedes que en el caso del nitrógeno, a mayor porcentaje de nitrógeno, estos son los porcentajes de nitrógeno, ahí están las correspondientes curvas, se incrementa también el campo de estabilidad de la austenita. Por lo tanto, el nitrógeno es un elemento, también está en la lista de los. Como vemos aquí, a mayores contenidos de cromo, el nitrógeno va desplazando el campo de estabilidad de la austenita. El molibdeno. ¿Qué pasa con el molibdeno? En función de este gráfico, ¿dónde ubicarían ustedes al molibdeno? ¿Es un elemento alfágeno o gamágeno? 0% de molibdeno, esta es la curva límite para la región de estabilidad de la austenita pura. Conforme se incrementa el molibdeno, ¿qué pasa? ¿Esa región se expande o se achica? Se achica, ¿verdad? Si se está achicando la región de la austenita, se está agrandando más bien la región de la ferrita. La región de la ferrita y de la ferrita delta se va agrandando. Y por lo tanto, quiere decir que estabiliza más bien la ferrita. Es un elemento alfa, estabiliza la ferrita. Conforme se incrementa el porcentaje de molibdeno, se reduce el campo de estabilidad de la austenita y se incrementa por lo tanto el campo de estabilidad de la ferrita, tanto de la ferrita alfa como de la ferrita delta. La ferrita delta es una estructura fluida centrada en el cuerpo, pero una ferrita de alta temperatura. La ferrita alfa es una ferrita de baja temperatura. Bien. Bueno, el níquel ya lo hemos visto, es lo mismo, nada. Listo. ¿Ya? Listo.
una vez que nosotros entendemos qué hacen los elementos químicos, ¿no?, con respecto a quienes estabilizan qué fase, la composición química también nos puede servir para determinar las temperaturas de inicio de transformación martensítica para ciertos aceros. Por ejemplo, la temperatura de inicio de transformación martensítica para un inoxidable viene dado por esta fórmula de arriba. Considera los elementos carbono, hidrógeno, manganeso, níquel, cromo, cobre, molibdeno. Obviamente, si nosotros metemos aquí la composición química para un acero inoxidable austenítico, que a temperatura ambiente tiene una estructura austenítica, la temperatura de inicio de transformación martensítica nos va a salir sub 0, ¿no?, debajo de los 0 grados centígrados. Lo cual tiene lógica, porque es netamente austenítico, no se puede templar. Yo puedo agarrar un acero austenítico, lo caliento a la temperatura que yo quiera y lo tiro al agua y no se va a transformar a martensita, porque su temperatura de inicio de transformación martensítica es criogénica, está por debajo de 0 grados centígrados, muy por debajo. Es más, creo que por acá hay algunos valores, pero bueno, son temperaturas muy bajas. Ahora, lo que sí puede ocurrir en los inoxidables austeníticos, si bien es cierto no se pueden templar por un tratamiento térmico, sí pueden generar cierta martensita por deformación plástica. La transformación martensítica, por si acaso, no está asociada nada más a un tratamiento térmico. La martensita se puede formar también por deformación. Particularmente hay aleaciones de níquel-titanio. Ahora han oído hablar de las shape memory alloy, ¿no?, las aleaciones de memoria de forma, o por ejemplo la aleación nitinol. Estas son aleaciones que sufren transformación martensítica, pero por deformación, no por tratamiento térmico. Yo la deformo y pasa de austenita a martensita. Y hay una temperatura en particular a la cual se le puede generar deformación plástica para generar martensita en nuestro observador, que viene dada también por esta forma. ¿Okay? No es aquí, esa, ¿sí? ¿Qué significan los valores que están aquí? Estos son factores, ¿no? Como es una temperatura, esta es la temperatura de inicio de transformación martensítica, que es esa de acá, en las curvas TTT. Esta de aquí es la temperatura MS, esta es la temperatura MS, esta es la temperatura M. Entonces aquí lo que estamos viendo es que esta temperatura se puede expresar en función de los elementos químicos, la composición química del acero, en donde a cada elemento se le asigna un factor. Y el primer número, claro, es un factor también que suma o se resta con el resto para darte el valor de la temperatura de inicio de transformación martensítica por tratamiento térmico arriba o transformación martensítica asociada a una deformación. Entonces, como dice aquí, esta temperatura M de 30 es la temperatura a la cual un 50% de austenita, el acero inoxidable austenítico, se transforma a martensita por deformación en frío, para un grado de deformación del 30%. Esto han visto también deformación en frío, ¿no? El grado de deformación viene dado básicamente por el tamaño inicial y el tamaño final. Dependiendo de eso, puede formar 10, 20, 30, 40, 50%. En particular, esta temperatura MD30 es la temperatura a la cual la mitad de la microestructura del acero inoxidable martensítico se transforma en martensita, no por tratamiento térmico, sino por deformación en frío para una reducción del 30%. Esto básicamente es para que ustedes sepan que, si bien es cierto, un inoxidable austenítico no se puede templar por tratamiento térmico, sí puede generar cierta martensita por deformación. La metalurgia de los aceros inoxidables es compleja, ¿no? A diferencia de un acero al carbón, en donde tenemos solo hierro-carbono, tenemos un diagrama de fases que de repente les puede parecer complejo. En el caso de un inox esto ya es más complejo, porque es un diagrama trifásico, pero no es un diagrama de dos elementos, sino es un diagrama de tres elementos. Entonces es un diagrama tridimensional, podemos observar, ¿okay? En donde en el eje vertical tenemos la temperatura, y luego acá tenemos pues los porcentajes de cada uno de los elementos, que son hierro, cromo y níquel. Entonces es un diagrama mucho más complejo de analizar, de estudiar, se denomina diagramas ternarios, y la manera en la que se analizan más bien estas aleaciones ternarias, no solo los
inoxidales, sino en general salizaciones ternarias, es cortando porciones a una temperatura en particular. Por ejemplo, yo quiero saber qué pasa a 600 grados centígrados, esa temperatura, y ahí hago un corte y tengo un diagrama de este tipo. Ahí tenemos la porción a 1400 grados centígrados y acá a 1100 grados centígrados. Y como cualquier diagrama de fases, lo que nos indica es qué fases son estables para una composición en particular a esa temperatura. Igual, en el diagrama de fases hierro-carbono lo que tenemos es el porcentaje de carbono, temperatura, y por acá tenemos toda la zona de estabilidad de las fases, ¿no? Finita, flojita, calentita y así. Igual acá. Solo que en vez de que sea un diagrama binario, es un diagrama ternario. Esto es para una temperatura específica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de cromo, acá el porcentaje de hierro, aquí el porcentaje de níquel. Dependiendo de los porcentajes, vamos a saber qué fases son estables, si la fase ferrítica, la fase orgenítica, ¿no? La fase sigma. Igual acá, a 1100 grados centígrados, tenemos, ya no tenemos la fase sigma, por ejemplo, ¿no? Que aparece casi, ¿no? Ahora tenemos alfa y gamma. Alfa, delta y acá. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los aceros inoxidables austeníticos? Como tienen tanto contenido de elementos de aleación, son más susceptibles a precipitar distintas fases cuando son expuestos a altas temperaturas. Es cierto, mientras más elementos de aleación tiene un acero, mejores propiedades tiene, pero a la vez también se vuelve más susceptible de sufrir daño cuando es sometido, por ejemplo, a alta temperatura. Lo que hace la alta temperatura en un material es hacer que sus átomos se muevan, empiecen a vibrar, ¿verdad? Si tengo una gran cantidad de elementos y diferentes, habrán algunos que sean más afines con otros, se pueden empezar a combinar y formar fases. Y algunas de estas fases nuevas pueden ser perjudiciales para los aceros. Y en particular los aceros inoxidables, algunos de ellos son muy susceptibles a esta precipitación de fases secundarias. Pero eso vamos a ir viéndolo conforme vayamos avanzando con los tipos de aceros inoxidables. Bien. También existen los diagramas pseudo-binarios, en donde, dependiendo, ¿no?, de la relación entre cromo y níquel, por ejemplo, este de aquí es para una relación de cromo a níquel de 3 a 1, este de aquí para una relación entre cromo y níquel de 2 a 1, y este para una relación entre cromo y níquel de 1 a 1. Pueden verlo aquí claramente, el porcentaje de níquel 10%, conocido como el de cromo 10%, la relación es 1 a 1. Aquí es 2 a 1, níquel 5, cromo 10, y aquí es 3 a 1. Entonces, dependiendo de esa relación, ¿sí?, también podemos tener diagramas que nos indican qué fases son estables a qué temperatura. Es otra manera de representar estos diagramas ternarios para hacerlos más fáciles de visualizar y poder analizar la estabilidad de las fases. Es otro de ellos con diferentes porcentajes de hierro, también con una relación diferente entre cromo y níquel, 2 a 1, 3 a 1, y también nos indica básicamente qué fases son estables y a qué temperatura. ¿Por qué es importante esto? Porque al igual que con el diagrama hierro-carbono, dependiendo de la estabilidad de las fases, uno puede, en primer lugar, ¿no?, diseñar tratamientos, puede estimar más o menos cuál va a ser la microestructura a temperatura ambiente, ¿sí?, y según eso ya puedes también estimar cuáles van a ser las propiedades del acero. Si estás tú más bien diseñando un acero inoxidable, estos diagramas te sirven para seleccionar una composición química adecuada para obtener una microestructura en particular. Bien, existe un diagrama que nos ayuda a determinar, en función de los porcentajes de los elementos alfágenos y gamágenos, cuál va a ser la microestructura de nuestro acero. Se llama el diagrama de Schaeffler, es muy utilizado cuando hacemos soldadura de aceros inoxidables, pero también sirve para en general ver en qué campo cae nuestro acero, ¿no?, si de microestructura, si va a ser un acero ferrítico, si va a ser un acero martensítico, si va a ser un acero austenítico, o si la microestructura va a ser una mezcla de las distintas fases. Ahora, hay que tener muy en cuenta, ojo, que la ferrita que aparece aquí un acero inoxidable no es igual a la ferrita que aparece en un acero al carbono. La ferrita de un acero al carbono es la celda de hierro,
átomos de hierro, y carbono en los intersticios, ¿no? Si es una ferrita, la celda es BCC, si es una austenita es porque la celda es BCC. Acá, si bien es cierto el ordenamiento de los átomos de hierro es igual, BCC acá y BCC acá, la solución sólida es diferente, porque acá no solo tenemos carbono, sino además hay otros elementos, hay cromo, hay níquel, molibdeno, y las propiedades de esas ferritas son diferentes a las de la ferrita de un acero al carbono. Pero se le da el mismo nombre, ¿no? Pero obviamente no es la misma ferrita, ¿no? Porque tiene elementos de aleación, mientras que el acero al carbono no. ¿Qué hacemos con este diagrama de Schaeffler? Yo tengo un acero inoxidable, ¿sí? Quiero saber o estimar qué microestructura va a tener en función de su composición química. Determino lo que se conoce como cromo equivalente y níquel equivalente. El cromo equivalente y el níquel equivalente vienen dados por estas ecuaciones que ven ustedes aquí. El cromo equivalente es igual al porcentaje de cromo más el porcentaje de molibdeno más 1.5 de silicio más 0.5 iones. En la fórmula del cromo equivalente entran todos los elementos que estabilizan la ferrita. Por lo tanto, aquí además del cromo y el molibdeno también deberíamos tener el silicio y el niobio. Así como hay una fórmula para el cromo equivalente, también hay una fórmula para el níquel equivalente, que contiene a todos los elementos gamáticos. Y viene dada por níquel 30, porcentaje de carbono, más 0.5 el porcentaje de manganeso. Entonces el manganeso es determinante, es un elemento gamático. ¿Qué hacemos con estos números? Los ploteamos ahí en nuestro diagrama de Schaeffler. Pongamos que el níquel equivalente nos sale 5 y el cromo equivalente nos sale 10. Por acá, 10 por acá. Muy probable que nuestra microestructura sea magnesia. Tenemos 20% de cromo equivalente, 20% de cromo.